a grabar esta parte. Ok, ahora sí. Vamos a partir con las preguntas en esta clase número 11. Y la primera pregunta para la evaluación 1 es de Ricardo. Ricardo, ahora sí, perdón. Cuénteme. Mi duda, profe, bueno, primero que nada, buenos días. Gracias. Tengo una serie de consultas respecto a lo que tiene que ir en el archivo escrito del certamen. Ya, perfecto. Eh, en el certamen tenemos 4 secciones. La Ujú. sección de como el método o el mecanismo, después la simulación o el análisis de los grados de libertad. Y en la Sí. simulación, ¿es necesario que nosotros expliquemos cómo funciona el código en el Word? No, no, no es necesario. No, no, porque eso es parte del análisis que yo voy a hacer al momento de revisar. Ya, o sea, yo básicamente hay bastantes formas de implementarlo, pero todas siguen una lógica más o menos similar. Entonces no, no es necesario. Lo que sí tienen que hacer es enviarme todos los archivos que se utilizaron para llegar a las respuestas, ya, eso sí. Por ejemplo, aparece una parte donde dice obtenga estas gráficas, etc. Entonces, en el archivo, cuando yo le doy run, debiese entregarme al final las gráficas que ustedes me están presentando. Si no, yo diría, pero ¿de dónde sacaron esas gráficas? ¿Ya? Podría pasar que ustedes entreguen, no sé, pues, si en este caso el certamen dice, o la evaluación, perdón, para que sea más general, dice que tenemos que probar distintas condiciones de alimentación. ¿Ya? Entonces, ustedes lo que hicieron fue moverlas a mano, no hay ningún problema. ¿Ya? Por ejemplo, en vez de hacer algo que lo hiciera automático, ustedes pueden decir, ya, primero voy a probar con la composición de el amoníaco en tal valor, luego con el siguiente valor, y así sucesivamente. Eso no hay problema, ya lo pueden hacer, ya sin que sea automático. Pero en los gráficos que ustedes debiesen presentar, debiesen indicarlo, ahí sí, que cada uno de estos gráficos se obtuvo con este script, el nombre del script, por ejemplo, modificando la fracción molar del compuesto A la entrada en la línea tanto. Porque en ese caso, claro, los gráficos que me van a entregar, me entregarían, en este caso, no los podría obtener de manera automática, entonces no, tendría que identificar si es que la respuesta que me están dando se puede obtener a partir del script que me entregaron, ya haciendo unos pasos extra. No sé si se entiende, Ricardo. Sí, se ha entendido, profe. Y me acaba de Ya, responder parcialmente la segunda pregunta que le tenía, ya, y es que perfecto. si los gráficos debíamos pegarlos en el Word o si es suficiente con que el Sí, MATLAB los genere. no, tienen que pegarlos en el Word porque de hecho el Word aparece como el resumen de la simulación. O sea, piensen que, imaginémonos de la siguiente forma, el Word representa el informe y los archivos de MATLAB representan la memoria de cálculo. ¿Ya? Entonces, claro, yo no puedo entregar solamente una memoria de cálculo y en los informes tienen que estar los resultados obtenidos en la memoria de cálculo. Entonces, en ambos casos, o sea, tiene que estar toda la info y las respuestas a las preguntas tienen que estar en el graph, en el Word, entendiendo que en este caso la respuesta a las preguntas tienen que ver con las gráficas, ya porque las gráficas son las que me van a luego a permitir escoger en este caso una determinada condición de operación, y también los gráficos me ayudan a justificar por qué yo la obtengo, ¿ya? Porque la idea no es, por ejemplo, decir, ya, la composición de operaciones tal, no, porque podría estar equivocado, o sea, el análisis que yo tengo que hacer eh, complementario a los resultados numéricos tienen que ir en el sentido de explicar lo que estoy observando, porque básicamente eso me da cuenta de que los resultados que voy obteniendo tienen un sentido físico, yo soy capaz de interpretarlo, ¿ya? Ya, súper bien, profe. Dale. Y la ¿Qué otra tercera pregunta más? pregunta Dígame. era si es que los archivos... es que tengo una duda respecto a las reacciones. Ya, Esto ya es en términos de las funciones en sí. Al ya, realizar los balances de materia, uno coloca la entrada menos la salida más lo que reacciona, ¿verdad? claro, sí. Lo que reacciona debe tener un coeficiente estequiométrico porque los gráficos me De- están explotando. ya, así que yo creo que depende, pues ya, y aquí es una pregunta que ha sido recurrente y qué bueno que me la hace y así le puedo contestar a varias y varios que me han preguntado. Recuerden que si yo tengo una reacción, imagínense ustedes, nu A más nu B, para dar, por ejemplo, nu C, ya donde los nu representan los coeficientes estequiométricos de las determinadas reacciones, ya. Entonces, yo puedo representar la cinética. Imaginémonos que esta cinética tiene T elemental, ya para que sea más fácil. Entonces, la cinética elemental va a estar dada entonces por vamos a poner que esta es la reacción iésima, ya va a hacerlo como bien general. Entonces voy a poner la cinética de la reacción iésima, R sub I, ¿ya? Tiene asociado a una
de hecho lo voy a poner super, para usar más o menos una nomenclatura que es bien estándar. R super I, así, va a ser igual a, en este caso, como una composición, como es una reacción elemental, fase homogénea, o en este caso heterogénea, pero ahí hay una transformación que yo hice para que quedara referenciada al volumen, que fue transparente para usted. En este caso sería, por ejemplo, el KI, en este caso composición de A, ya elevado al coeficiente estequiométrico de A en la reacción iésima, y multiplicado por la composición de B elevado al coeficiente estequiométrico de B en la reacción iésima. ¿Ya? Porque es elemental esta reacción. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que acá tenemos nu I, nu sub I. ¿Ya? Entonces, esta cinética que está acá, ¿ya? Me dice moles, ¿ya? De cambio de moles de la reacción iésima asociado a un determinado tiempo y un determinado volumen. Vamos a poner así, tiempo y volumen. Tiempo multiplicado por volumen, que sería la unidad de longitud al cubo. ¿Ya? Entonces aquí, ese mol que está acá es tasa de cambio de moles en la reacción I, pero no te dice de cuál. Entonces lo que tenemos que hacer luego es transformarlo a, para cada compuesto, como ahora tenemos que hacer en el compuesto, lo tenemos que aplicar al componente J, por ejemplo, que está dado por A, B y C. ¿Ya? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, para el compuesto A, tendríamos que identificar en esta zona de reacción cuáles son todas las reacciones que están relacionadas con el cambio en los moles de A, ya sea porque se producen o porque se transforman, ya se desaparecen o se producen. Y entonces eso efectivamente acá sería, por ejemplo, la sumatoria para todas las reacciones, ¿ya? Del R super I, de todas las reacciones, asociado al componente A. ¿Sí? Y en este caso, asociado al componente A, ¿por qué? Porque esto sería un balance para A. Entonces lo que tendría que hacer es, para cada una de estas reacciones, ya por ejemplo I desde 1 hasta el NR, X, número de reacciones X, lo que habría que hacer sería identificar la expresión cinética para cada uno de los compuestos. ¿Cómo hago eso? Ahí me tengo que acordar de que existe una relación que permite hacer esa transformación para cada una de las reacciones, que está de hecho en sus apuntes del curso de modelado, y que seguro que lo vieron con los distintos profes que han tenido, o las distintas profes que han tenido a lo largo de la asignatura, que básicamente es esta relación que es como bien estándar, que tienen ahí, por ejemplo, referido al componente J, y esto está dividido por en este caso, coeficiente estequiométrico del compuesto J en la reacción iésima. Entonces, básicamente, con esto uno puede hacer las transformaciones respectivas, pero aquí, si la pregunta es, si tengo que incluir el coeficiente estequiométrico, depende de cómo existe, cómo te doy la reacción. Si yo, por ejemplo, cómo obtienes tú la reacción. Si tu reacción y la cinética de la reacción, por lo tanto, no está referenciada a ningún compuesto, entonces claramente voy a tener que ocupar esta relación, porque en los balances de materia se hacen a componentes, por lo tanto las reacciones tienen que estar asociadas, las cinéticas de la reacción tienen que estar asociadas o referenciadas a los distintos componentes que participan en la reacción, en este caso a los cuales le estoy planteando el balance. Pero si por otro lado yo en vez de esto tengo de información bibliográfica el R, por ejemplo, I de la reacción referenciado al componente A, entonces no tendría que aplicar el coeficiente estequiométrico porque ya me están dando esto, que sería, por ejemplo, el KI referenciado al componente A por lo mismo, sea no sub I, no sub AI por composición de B por elevado a no sub B. ¿Se entiende la idea? Y en este caso, perdona, antes de que me responda, estaría referenciado ahora sí al mol A referenciado a la reacción I, porque efectivamente aquí lo que estoy haciendo es obteniendo la constante cinética de la reacción iésima referenciada directamente al componente A. Por lo tanto, esta cinética me dice la tasa de cambio de los moles de A asociado a la reacción iésima. Mientras que acá me dice la tasa de cambio de moles. Ya no está ninguno de ellos en particular. Yo tengo que hacer la conversión ocupando esta ecuación. Ahora sí, ¿se entiende la respuesta, Ricardo? Se entendió súper, profe, muchas gracias. Perfecto, ya, súper bien. Pablo, cuénteme, que levantó la mano. Dígame. Profe, creo que estaba Javier antes. Ah, sí, tengo a Javier antes. Sí, perdona, gracias, Pablo. Javier, cuéntame. Hola, profe. Muy bien, gracias. Tengo una duda con respecto a la pregunta 4B. Como que no, Ya. en verdad, no supe cómo orientarla a responderla.
y Ya. quería saber si me podía como dar una explicación breve de qué se trata, cuál es el énfasis que le tengo que dar a la pregunta. Déjame abrir el enunciado y te comento de inmediato, Javier. Dame un momentín. Déjame ver clases, estos certámenes. Ya, voy a abrir el certamen. La evaluación 1 y acá está el enunciado. Ya, entonces veamos. Estoy esperando que se abra. De hecho, aquí estoy. Ya, entonces la pregunta me decías tú ya. Dice, ¿es aconsejable instalar salidas laterales en el PFR para maximizar la producción de los compuestos de interés? ¿Por qué sería aconsejable hacer esto desde el punto de vista de las reacciones químicas? ¿En qué posición del equipo propondría instalarla? Ya ahora sí. O sea, ¿a qué me refería? Ya, entonces, a ver, acá básicamente leamos la pregunta e intentemos como interpretar lo que dice. Imaginémonos entonces que tenemos este PFR, ya que está, o sea, realmente un reactor de lecho catalizado, pero que yo di las reacciones de tal manera de que la reacción quedará en función del volumen y no del área. ¿Ya? Pero eso es una transformación que hice previamente. Entonces, lo que ustedes tienen acá es una transformación que depende del volumen, lo cual, de acuerdo a nuestro análisis que hicimos previamente para realizar el modelo, dijimos que en vez de trabajar con volúmenes, lo que íbamos a hacer es trabajar con volúmenes finitos asociados a un número finito de CSTR, los cuales representan un delta B, que representa entonces una porción de volumen discreta de este PFR. Y que sabemos entonces que la suma de estos delta B representan entonces el volumen del PFR. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, a partir de esto, lo que uno obtiene, luego de, por ejemplo, de hacer todo el procedimiento de simulación y hacer un análisis también, por ejemplo, en este caso de las características de la materia prima, para escoger aquella característica que maximiza la producción ya de los compuestos de interés, ya que es la primera pregunta, la 4A. Ya, entonces, imaginémonos que a partir de eso ya determinamos, respondemos a la pregunta 4A. ¿Qué composición de la materia prima usted recomienda implementar en el sistema experimental para maximizar la producción de los compuestos de interés? ¿Ya? Pero resulta que ahora te dicen, bueno, ¿qué otro cambio usted podría proponer? Y cambios hay muchos que yo podría hacer. Yo hice solamente un análisis en relación a las características de la materia prima, lo cual va a repercutir finalmente en la relación de las composiciones de los reactantes y por lo tanto voy a beneficiar o voy a ir en detrimento de distintas reacciones, porque las reacciones están asociadas a distintas relaciones de composiciones. Entonces, por eso es que yo sé que si cambio la composición de la materia prima, va a afectar a mi respuesta. Pero también las cosas pueden cambiar las reacciones y fortalecer una respecto a otra si es que yo cambio otras cosas en el reactor. Por ejemplo, si yo cambiara la temperatura del sistema, ya sea, por ejemplo, la temperatura de entrada, o pusiera, por ejemplo, intercambiadores de calor intermedios, yo podría modificar la temperatura y, por lo tanto, cambiar la preferencia de una determinada reacción, pero ahora asociada a su constante cinética, porque ahí está la dependencia de la temperatura. ¿Ya? Pero yo no quiero que hagan eso. Yo lo que yo quiero es que busquen otra forma de hacer una modificación en el proceso y que esa modificación podría mejorar, por ejemplo, la maximización de la producción. ¿Ya? Entonces, de los compuestos de interés. Entonces, en vez de, por ejemplo, evaluar ahora, hacer un cambio en la entrada del reactor, lo que yo podría identificar es, me puedo preguntar, ¿existe alguna condición interna, ya que, por ejemplo, podría yo explotar, podría yo aprovechar para maximizar mi producción? ¿Ya? Y entonces yo digo, tal como está el reactor, yo solamente puedo evaluar la producción en este caso, por ejemplo, la salida, porque el reactor no tiene salidas laterales. Pero si, por ejemplo, el reactor tuviese una salida lateral donde yo pudiese, por ejemplo, sacar parte de este producto, ¿ya? Quizás la posición de, de esta salida lateral, o de hecho, la producción, la composición de esta salida lateral, ¿ya? Va a tener distintas composiciones de los distintos elementos o los distintos compuestos, porque van cambiando en función del volumen. ¿Ya? Entonces quizás existe una posición ya en el PFR, o por lo tanto un CSTR en específico, ¿ya? Tal que
no sé, por la composición del producto de interés es mayor que la de salida. Porque yo tengo reacciones en serie paralelo y son reacciones que al final son competitivas. Porque el NO, por ejemplo, se produce por la primera reacción, pero luego el NO se ocupa para otra reacción. Entonces, si yo quiero maximizar, por ejemplo, la producción de NO, quizás lo que podría hacer es intentar buscar una posición en el PFR que sea favorable para el NO y sacarlo, sacar una parte. Pero cuando yo haga eso, va a repercutir, por supuesto, en lo que va a hacer en adelante, porque ahora voy a disminuir la cantidad de los compuestos que están ahí metidos adentro. Entonces, la respuesta a la pregunta 4 tiene que ver con eso. Tiene que ver con si yo pudiese instalar salidas laterales para maximizar, por ejemplo, la producción de los compuestos de interés. ¿Ya? ¿Lo podría hacer? ¿Es aconsejable hacerlo? ¿Ya? Entonces ahí lo que hay que hacer es analizar el perfil del PFR y analizar entonces si es que es aconsejable o hay un punto que es mejor que el punto de salida respecto a las características, la relación que hay entre los distintos compuestos. ¿Ya? En este caso relación me refiero a la relación relativa, por lo tanto a las composiciones, por ejemplo. ¿Ya? No sé si eso te ayuda a responder tu pregunta. Sí, profe, pero Súper. entonces yo debería poder verlo como al ojo la situación de como la composición puede aplicarse la O posición sea, lateral y todo eso. al ojo no es, pues, porque básicamente acabas de simular. La idea es usar los resultados de la simulación para responder a la pregunta. Sí, Efectivamente, quizás lo que habría que hacer ahí, quizás un poco más elegante, podría ser analizando visualmente los resultados gráficos que me permiten la simulación. Ahí quizás te lo acepto un poco más. Pero ya, ok. sí, efectivamente uno podría hacerlo así, porque ahí te estoy diciendo, es aconsejable, no te estoy pidiendo que lo hagas. Ya básicamente estoy diciendo, es aconsejable, ¿por qué sería aconsejable? Ya, y ahí tiene que ver un poco con, por ejemplo, identificar los resultados del perfil y dar una propuesta, pero también explicar por qué esa propuesta es así, por qué estoy observando por qué observo el comportamiento que me permite situar en un lugar una salida lateral. ¿Cachai? O sea, tiene que ver con una mezcla de las dos cosas. Un análisis gráfico asociado a los perfiles y al mismo tiempo una pequeña explicación física que dice, es por esto. ¿Cachai? Pero esto Ya. tendría estas repercusiones. Yo me refiero a eso, básicamente, básicamente interpretar los resultados para buscar una oportunidad, pero no probarlo, pero sí básicamente justificar esa elección no solamente con base en un análisis gráfico, sino también una justificación física de eso. Ya, profe. Gracias. Ya, de nada. Ahora sí, Pablo, cuénteme. Te tengo ahí su mano levantada. Profe, Dígame. tenía dos preguntas en realidad, pero la primera está como bien enfocada a lo que estaba hablando recién, entonces quería saber si es que los flujos que podríamos sacar entre medio del reactor pueden ser selectivos. Por lo que entendí, Ahí, sí. perfecto, ¿ya? Por lo que estuve entendiendo, sí. Entonces, porque, claro, nosotros pensábamos que si uno sacaba un flujo, tenía la misma composición que el que venía, porque venía completamente mezclado. Pero, pero claro. Ya, es que yo creo que ahí ustedes pueden, bueno, en proponer uno puede hacer muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo instalar una salida lateral, ya, si yo solamente instalo una salida lateral, lo que va a salir de ahí es un flujo que tiene unas composiciones asociadas a en la posición en el reactor, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hiciera un gráfico de el volumen, desde el volumen inicial o volumen cero, o CSTR 1 si quieren, hasta el volumen final o CSTR enésimo, lo que voy a obtener es que voy a obtener, como les decía, unos perfiles, no sé, unos perfiles así, no sé, etc. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, si estos perfiles representan ya sea la concentración o el flujo, porque en ambos casos puedo hacer el mismo análisis, o sea, si yo tengo un flujo es súper fácil relacionarlo con la concentración. Es solamente lo que tengo que hacer es dividirlo por el flujo volumétrico total en cada uno de los CSTR y voy a tener la concentración. ¿Ya? Entonces, ya sea con flujos molares parciales o concentraciones molares, ¿ya? Lo que voy a observar es que en cada posición voy a tener distintas características. Entonces, lo primero que yo podría decir, la primera consecuencia que tiene esto en relación a la pregunta que me hace Pablo, es que efectivamente si yo defino una salida lateral, y ahí por ejemplo lo pongo una válvula acá, esa salida lateral lo que va a hacer es que va a tomar para un determinado volumen la relación que hay de los determinados flujos y la válvula lo que me va a permitir es
controlar si quiero sacar más o menos flujo, ¿ya? Del mismo lugar. En este caso, la posición dada, por ejemplo, posición VC, va a ser la composición escogida. ¿Cachai? Entonces, imagínate, en un caso hipotético en el cual existe una posición en el reactor en el cual el producto de interés está en su máxima composición o en su máximo flujo. ¿Cachai? Entonces, si ese fuese el caso, quizás me interesa sacar todo el flujo ahí. Entonces yo podría poner, sí, es aconsejable sacarlo en esta posición y lo aconsejaría sacarlo en un 100% porque de esa forma ese flujo tiene la mayor composición del producto de interés. Por ejemplo, eso pasa cuando yo tengo reacciones competitivas o reacciones de degradación, perdón, de este compuesto de interés, el cual, si es que yo sigo manteniéndolo dentro del PFR, lo que va a pasar es que voy a empezar a disminuir su cantidad. Entonces ellos sacarían un 100%. Si, por ejemplo, esta degradación está de la mano con la producción de otro compuesto de interés, entonces, claro, la idea sería no sacar el 100%, sino que sacar quizá un porcentaje menor, puesto que si saco el 100%, lo que va a pasar es que la producción de este segundo compuesto de interés se va a ver en detrimento, que es parte de lo que dice en la pregunta B. ¿Por qué sería aconsejable hacer esto desde el punto de vista de las reacciones químicas? Y básicamente, aquí uno también puede poner por qué sería aconsejable hacer esto desde el punto de vista de las reacciones químicas y también pensar un poco cómo afectaría a lo que pasa en adelante, ¿ya? Y lo otro que yo podría hacer dentro de esta propuesta es decir, bueno, sí, esto es una opción, pero también lo que yo podría hacer sería intentar identificar si es que es posible hacer una separación selectiva, pero si yo quiero hacer esto, tengo que identificar cómo lo podría hacer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué podríamos tener en consideración acá? Si yo hago esto, por ejemplo, digo, lo voy a sacar, porque, como te decía, el flujo va a salir y va a salir todo el flujo en una salida lateral. Pero yo podría complementar esto diciendo, mira, resulta que dentro de los compuestos que yo tengo, ya está el NH3, está el oxígeno, está el nitrógeno, está el agua, una serie de elementos. ¿Está? Entonces, aquí va a salir todo. Pero quizás yo podría decir, tomando en cuenta que el NH3 es mi materia prima, ya a mí me interesaría reinyectarla. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría intentar buscar una forma de esta flujo de salida, implementar un separador, de tal manera de intentar depurar de alguna forma para sacar el NH3 y volver a meterlo ahí adentro. ¿Está? Pero ese separador tiene que tener algún sentido físico. Quizás, por ejemplo, un separador que lo que hace sea criogenizar esto o disminuirle su temperatura rápidamente, de tal manera de que el NH3 se condense, ahí está, se condense y luego, por ejemplo, llevarlo nuevamente a estado gaseoso para que se vaya bien. Pero tiene que ser una implementación de un sistema de separación que tenga algún sentido, que pueda ser implementado realmente. ¿Cachai? O sea, si yo digo, por ejemplo, voy a utilizar un sistema que me permita condensar el oxígeno, se puede, pero es complejo. Y quizás antes de condensar el oxígeno va a condensar ¿cómo se llama esto? El NO y el NO2. ¿Ya? Entonces, si vamos a plantear un sistema selectivo, tendríamos que complementarlo con alguna idea de tecnología que se podría utilizar. Tecnología criogénica, etc. ¿Ya? No pido que me den valores, solamente que si van a hacer por ejemplo, van a implementar una salida lateral que tiene una consideración como la que tú me comentas, básicamente que ahonden un poco más en el tema de tal manera de tener una idea de la factibilidad que están proponiendo. ¿Ya? Claro. Profe, Dime. y la segunda pregunta que tenía era respecto a la 3A, ¿Ya? donde dice grafique el perfil de flujos molares de los compuestos A, B, C, D, E y F dentro del reactor para distintas composiciones. Entonces la duda que teníamos nosotros era, ¿cómo lo graficamos? Porque teníamos dos opciones. O hacer una cantidad X de simulaciones o sea, de gráficos que cada uno corresponda a una composición dada y ahí graficamos todos los compuestos. ¿Ya? O hacer 6 gráficos para un solo compuesto, cada uno, pero con las distintas líneas serían como las distintas composiciones de entrada. Entonces, eso es lo que queríamos saber. Ambas son válidas, Pablo. La que a ti te parezca más adecuado para resolver tu problema. ¿Ya? Porque
básicamente es ordenar las cosas de manera distinta. Yo lo que hice cuando resolví esto es que hice 6 gráficos, ¿ya? Y entonces hizo composiciones de entrada. Ujú. Y entonces tengo, no sé, gráfico para A, gráfico para B, hasta F, y en cada uno de ellos lo que tengo estas son isocomposiciones de entrada. ¿Está? Y entonces lo que hago luego es, por ejemplo, hacer una comparación entre gráficos, pero, por ejemplo, para ver los distintos componentes. Pero estos gráficos que están acá mantienen fijo la composición. O sea, perdón, mantienen fijo el compuesto de interés. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero maximizar la composición de NO y NO2, entonces me voy directamente al gráfico de NO y NO2, en vez de revisar, no sé, 10 gráficos, por ejemplo, los cuales están del A hasta el F. Porque quizás sería un poco más complejo, porque tengo que identificar dónde está la línea del NO2, dónde está la línea del NO en cada uno de estos gráficos para luego hacer una comparación entre gráficos. Claro. Yo creo que una sugerencia, pero como te digo, o sea, es up to you, ya es lo que ustedes consideren que es lo más apropiado, ¿ya? La idea es que ustedes mismos y ustedes mismas se den cuenta de cuál es la mejor opción para representar los datos, ¿ya? Porque de hecho eso es algo súper relevante, cómo presentamos los datos, de tal manera de hacer un análisis lo más claro posible y lo más fácil de revisar, ¿ya? Para ustedes mismos y para explicarlo, ¿ya? Profe, y en base a Dígame. eso, Ujú. bueno, al final tampoco nos guiamos mucho por el gráfico, porque se veía y todo eso, pero sacamos los datos principalmente de las tablas que se Ujú. genera el mismo MATLAB. Ajá. No sé si puede justificar de alguna manera, se puede justificar de alguna manera en el Word a eso. Pero no usaron gráficos, no hicieron gráficos, O sea, hicimos los gráficos, ¿ya? pero lo principal que utilizamos nosotros para Para justificarnos responder. fue las tablas, claro, y esto lo Agréguelo dentro de calculamos su con unas análisis. funciones. Ujú, no hay problema, agréguenlo dentro de su análisis, básicamente, pero la idea de utilizar el análisis gráfico, por supuesto que es encontrar el punto de operación ya, pero también pueden usar, si los gráficos se construyen desde las tablas. Pasa que usar análisis gráfico permite interpretar los resultados. Ya, igual que como, por ejemplo, en, no sé, en ADI, cuando uno tiene datos y sacar datos y hacer un análisis inicial tabular es un poco difícil. Entonces lo que uno hace primero es graficar y luego hacer un análisis. Entonces, la gráfica complementa los datos numéricos, entonces ambas cosas son válidas y si van a utilizar, o sea, si quieren, si consideran que es pertinente indicarlo, indíquenlo, o sea, usamos una tabla, esta tabla es la variable tanto, la cual entrega esta información y que está también graficado en esto y se observa tal cosa en la gráfica, en la tabla tal, ¿ya? No hay problema con usar la fuente de información que ustedes quieran. Yo solamente los mínimos que pido son la gráfica. Ya, pero si ustedes a partir de eso hacen más cosas, fantástico. Ok, gracias. Ya, de nada. Tengo otra pregunta, Pablo. Adelante. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, mi pregunta va desde el punto de vista de los balances, porque cuando yo estaba estudiando antes de la entrega del enunciado, Ya. vi una serie de ejercicios. Ujú, Revisé el que hicimos en clase, ujú. el del reactor, Ya. y también vi el del video, Ya. del semestre El anterior, del convertidor catalítico. Ujú. claro. Ya. Y en el caso del video, se Ujú. considera un flujo volumétrico igual a lo largo Sí. del reactor. Entonces se Sí. considera prácticamente constante. Es Y en el que constante. hicimos en clase, se Ujú, despejaba el de salida desde un inerte. ujú. Entonces, mi duda es, ¿deberíamos considerarlo constante? ¿Estaría correcto eso o habría que de alguna manera despejarlo? Ya, mira. Ya, al respecto, yo creo que ahí tiene que ver un poco con lo que significa físicamente que un flujo, por ejemplo, en fase gaseosa se mantenga constante. Primero, como definir qué flujos son los que más se mantienen constantes, ¿ya? Entiendo que en los otros casos lo que se mantenía constante era el flujo volumétrico, ¿ya? Pero creo que por ahí va. Igual, si es que no es así, me lo puedes eh, corregir, ¿ya? Pensemos que ese es el caso, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que un flujo volumétrico se mantenga constante o también un flujo molar también se puede mantener constante? ¿Ya? Entonces, primero, si hay reacción, ya vamos a poner acá, si hay reacción, ¿ya? Entonces, ¿qué es el caso que nos compete quizás? Entonces, lo que tendría que pasar si es que hay reacción es que el flujo volumétrico, vamos a poner que este F corresponde al flujo volumétrico total,
se podría mantener constante, que sería el número de moles totales por tiempo, siempre y cuando el número de moles totales se mantenga fijo. ¿Ya? Para eso, si es en las reacciones químicas que yo tendría que analizar, básicamente lo que tendría que llegar a la conclusión es que es el número de moles de los reactantes es igual al número de moles de los productos. Porque en ese caso, básicamente, lo que va a cambiar es el tipo de mol que hay, pero el número de moles totales se va a mantener constante. El número de moles totales del reactante con el número de moles totales del producto. ¿Ya? Y para eso, entonces, lo que habría que hacer es revisar las relaciones estequiométricas asociadas a la reacción. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, tengo una reacción que es del tipo A más B para producir C más D, aquí claramente el número de moles se mantiene constante. Pero si tengo una reacción del tipo A más B para dar C, ahí el número de moles no se mantiene constante. O, por ejemplo, se mantendría constante si aquí le pongo un 2, porque los mismos 2 moles de reactantes se transforman en 2 moles de producto. ¿Ya? Entonces, para que se mantenga el flujo molar constante, cuando hay reacción, tiene que pasar que la suma, en este caso de las reacciones, tiene que tener el mismo número de moles de reactantes que de productos. Si no pasa eso, entonces el número de moles totales cambia. Pero hay ocasiones donde lo que tenemos acá ya es un flujo que tiene, imagínate así, vamos a poner acá una nube bien grande, de un compuesto que es un carrier, que es un compuesto inerte, que no participa en la reacción y lo que hace fundamentalmente es como una especie de vehículo que mueve los reactantes. ¿Ya? Y ese vehículo, por ejemplo, sirve para mantener propiedades térmicas. ¿Ya? En ese caso, ese gas se llama gas de Quench. ¿Ya? Y ese gas de Quench lo que hace fundamentalmente es, como es una masa grande que no reacciona, evita cambios de temperatura bruscos, ¿ya? Porque tengo una gran masa que absorbe estos cambios de temperatura. Entonces, si fuese el caso, ¿ya? Entonces imagínate que esta masa de inerte que entra y sale de acá, ya, por ejemplo, representa más del 90% del flujo de entrada. Entonces, si eso pasa, entonces lo que pase con este otro menos de 10%, que corresponde a lo que va a reaccionar, es el cambio de moles que va a existir. Aquí está concentrado el cambio de moles que va a existir, si es que existe esta diferencia en los moles totales de reactante y de producto. Entonces, efectivamente ahí va a haber un cambio, pero ese cambio va a estar alojado en algo que está en menos del 90% del total de flujo. Entonces, cuando uno tiene eso, la regla del dedo gordo podría ser indicar que un sistema diluido, que se llaman estos, que están representados por sistemas donde el soluto es considerablemente mayoritario respecto, perdón, el solvente es considerablemente mayoritario respecto al soluto que participa en la reacción. Entonces, si es que, por ejemplo, uno dice el solvente es más del 90%, uno podría considerar que el sistema es diluido y en este caso el F se mantiene prácticamente constante. No es que se mantenga constante, pero como estoy metiéndome en algo que es menor al 10%, yo puedo entonces asumir eso. Es un error, pero es un error que hay veces que ayuda porque y mientras mayor sea la proporción de inerte, menor va a ser el error. ¿Ya? Entonces, una opción. ¿Ya? Y ese, por ejemplo, es el caso del ejemplo del convertidor catalítico. Porque en el ejemplo del convertidor catalítico, uno tiene un montón de gases y hay un solo gas que participa en una reacción y que representa un porcentaje menor en relación al resto de los otros gases que están ahí produciéndose. Entonces, en ese caso, uno puede asumir, por ejemplo, que el sistema es inerte, que es diluido y entonces el flujo molar es constante. Entonces, dos opciones. Una, entonces, es cuando hay reacción química, cuando el número de moles de los reactantes es igual al número de moles de los productos, o cuando, aun cuando pasa esto, que son distintos, ¿ya? El sistema es diluido. ¿Ok? En este caso en particular, en tu ejemplo, no existe un carrier, ¿ya? No existe un componente, un gas de Quench que no participe en la reacción, porque en la materia prima lo que hay son solamente dos compuestos que son reactantes, el NH3 y el oxígeno. ¿Ya? Y estos dos compuestos participan en la reacción. El 100% de estos dos compuestos participan en todas las reacciones que hay. Entonces, si es que el número de moles cambia entre los reactantes y los productos, entonces va a pasar que el flujo molar no va a ser constante, va a variar. ¿Okay?
Y entonces, básicamente, habría que considerarlo como una variable incógnita, puesto que va a variar, y despejarlo de la manera que ustedes estimen conveniente, básicamente identificando o analizando el modelo que obtienen, ¿ya? Ahora, en un sistema gaseoso, y ahora nos vamos a enfocar en el flujo volumétrico, ¿ya? El flujo volumétrico ya está relacionado con la densidad, ¿ya? Está directamente relacionado con la densidad. Vamos a poner acá, vamos a sacar esto, vamos a poner ahora el siguiente paso. Y claro, si yo considero que la densidad es constante, ¿ya? Lo que va a pasar es que, como la densidad se define como kilogramos por metro cúbico, por ejemplo, y yo sé que el caudal volumétrico se puede obtener como la densidad multiplicado por el flujo másico, ¿ya? Y este flujo másico es el flujo másico total, porque estoy pensando en la densidad, ¿ya? Total. Yo sé que el flujo másico total siempre se va a mantener, porque el balance así lo dice, ¿ya? El flujo másico total. Lo que van a cambiar son las proporciones entre los distintos compuestos cuando hay reacción química. Pero el flujo másico total se debiese mantener. Entonces, para que el caudal se mantenga, la densidad se tiene que mantener, ¿ya? Entonces, si uno ahora hace un análisis en un sistema, por ejemplo, gaseoso, o en un sistema cualquiera, así bien general, ¿de qué es función la densidad? Ustedes van a llegar a la conclusión, después de quizás revisar un poco, que la densidad es función de la presión, de la temperatura, y también, en este caso, de la composición, ¿ya? Entonces acá nuevamente aparece el tema. Si es que, por ejemplo, la presión se mantiene constante, la temperatura se mantiene constante y la composición se mantiene constante, entonces la densidad se mantiene constante. Si es que alguna de ellas cambia, entonces la densidad va a cambiar, ¿ya? Eso es como lo más general posible. Ahora, si nos vamos al sistema en particular que estamos trabajando, ¿cómo podríamos aplicar esa idea? Entonces acá tenemos el PFR nuevamente, que es un sistema gaseoso. Entonces básicamente yo podría decir, la densidad se puede expresar de dos formas: kilogramos por metro cúbico, que esa es la densidad másica, o también hay una forma alternativa que se llama concentración total, que son, por ejemplo, kilomol partido por metro cúbico, ¿ya? Para sistemas gaseosos, ¿ya? Uno puede calcular la concentración total usando una ecuación de estado. Y en particular la ecuación de estado que uno puede usar es esta que, como es gas ideal, P partido por RT. Eso es concentración total en kilomol por metro cúbico, y ustedes van a observar que a lo largo del reactor la pérdida de carga es despreciable. O sea, yo hice este ejercicio con pérdida de carga para ver si es que les ponía, ¿no? Y la ecuación de Ergun me dice que cambia en un 0,00001% la presión, así que es constante. La temperatura la vamos a mantener constante porque el experimento está diseñado de esa forma, ¿ya? En la realidad, para mantener constante un PFR, un sistema con lecho, lo que hay que hacer es implementar intercambiadores de calor intermedio, ¿ya? Para que sea isotérmico. Porque per se esto es más bien adiabático. Pero vamos a asumir que eso ya lo hice. Entonces la temperatura es constante. Entonces, si observan, a lo largo de todo del reactor, la presión y la temperatura se mantiene constante, el R, constante de los gases, también se mantiene constante, por lo tanto la concentración total se mantiene constante, ¿ya? ¿Qué es la concentración total? Es kilomol partido por metro cúbico, ¿ya? Ahora, en sistemas con flujo, ya las concentraciones se pueden expresar, en vez de, por ejemplo, en masa partido por volumen, se pueden expresar en flujos partido por flujos. En este caso, por ejemplo, flujo molar total partido por flujo volumétrico o caudal total. Porque eso me da las mismas unidades. Me va a quedar en kilomol partido por metro cúbico. Y eso es equivalente también a la concentración total. Y aquí el análisis que yo te comentaba al principio es válido también acá. Porque yo digo, si es que la concentración total depende de la presión y la temperatura, que eso es equivalente al número de moles partido por volumen, y eso se mantiene constante, entonces esto va a ser constante. Y ese valor que se mantiene constante corresponde al cociente de dos flujos. Acabo de hacer un análisis que me dice que esto se va a mantener constante solamente en dos posibles escenarios. Número de moles de los reactantes totales es igual al número de moles de los productos totales, o sistema diluido. ¿Es el caso de este ejemplo o de esta aplicación una de estas dos alternativas? No. O igual lo puedes revisar y te va a llegar que no, ¿ya?
Eso quiere decir entonces que esto no es constante. Y para que un cociente de cosas sea constante, si el numerador no es constante, el denominador tampoco lo es. Eso quiere decir que el caudal total entre cada CSTR, o lo mismo, el caudal total a lo largo del volumen del PFR o del reactor, va a cambiar también. Entonces, en definitiva, en este ejemplo, de acuerdo a las características de la materia prima, no es diluido. De acuerdo a las características de la reacción, cambian el número de moles, por lo tanto cambian el flujo molar total. Tomando en cuenta de que la presión y la temperatura son constantes, la concentración total es constante, lo que implica que el caudal tiene que cambiar. ¿Se entiende, Pablo? Clarísimo, profe. Muchas Súper. gracias. Ni nada. Ya. ¿Más dudas, consultas, comentarios? O bueno, probablemente quizás ya tienen algunos que están ahí bien claros. Ojalá que les haya servido para solucionar las dudas que pudiesen tener. Ya, entonces, bueno, si no hay más manos levantadas, voy a ir bajarle la mano a Pablo. Ya, entonces, si no hay más manos levantadas y más o menos se entienden los conceptos, quisiera, bueno, tomando en cuenta el tiempo que tenemos, simplemente hacer una introducción respecto a lo que vamos a ver. Perdón, esto es de ADI. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una introducción respecto a lo que corresponde para el día de hoy. Ya tomando en cuenta el tiempo que hemos dedicado a esto, la ayudantía que va a subir Felipe mañana va a ser un poco más compleja de interpretar, así que la va a subir Felipe y yo voy a complementarlo con la clase del viernes. ¿Ya? Pero no tiene sentido que exista una hora de consulta de algo que probablemente van a tener que ver de lo que vemos el viernes. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que comencemos a ver y que va a ser materia para la segunda evaluación es básicamente está relacionado con aumentar en la complejidad de lo que vamos trabajando. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es que vamos a tomar todo lo que vimos de modelado, ¿ya? Vamos a tomar todo lo que vimos también de simulación, ¿ya? Simulación algebraica en este caso porque es un sistema algebraico, y ahora esto lo vamos a volcar o vamos a utilizarlo para ver cómo podríamos enfrentarnos a la simulación de diagramas de proceso. ¿Ya? Y aquí solamente una aclaración, ¿ya? Porque quizás el término no es muy correcto en el sentido de que no es muy, yo creo que técnico o específico decir la simulación de un diagrama de proceso, porque básicamente un diagrama de proceso es una representación de un sistema, de un proceso, ya con las distintas unidades. Entonces, nos referimos a simulación de diagramas de proceso a las técnicas o las metodologías que podemos aplicar para simular varias unidades que están interconectadas entre ellas, ¿ya? Porque eso básicamente sería equivalente a un diagrama de proceso, ¿ya? Entonces, básicamente la idea entonces es utilizar la metodología de modelado, y modelado con el análisis respectivo de grados de libertad, más la parte de simulación algebraica para ver cómo eso lo metemos en una metodología, una herramienta que nos permita enfrentarnos a la transformación de la información de manera ya sea en serie, en paralelo, con reciclos, etc. ¿Ya? Y de esa forma entonces usar las herramientas para tener la posibilidad de solucionar un sistema completo, un proceso completo, no solamente un reactor, sino que el reactor más el sistema de separación, más la purga que generalmente existe. ¿Ya? Entonces, la idea justamente es eso que está ahí. ¿Ya? Y básicamente parte de la base, ya para comenzar a hablar de sistemas de simulación de diagramas de proceso, el hecho de que cuando nosotras y nosotros nos enfrentamos a un sistema productivo, el sistema productivo lo vamos a definir como de manera bien genérica, ya está, pueden ustedes complejizarlo tanto como quieran, pero un sistema productivo, ¿ya? Y aquí voy a usar un poco del sesgo que yo tengo como ingeniero químico, pero también como mi especialización en ingeniería de sistemas, que básicamente un sistema productivo se puede ver como un sistema que está compuesto de 3 partes, ¿ya? Y dentro de esas partes pueden haber otras partes, ya esa es como la idea sistémica de la ingeniería, ¿ya? Que es básicamente decir, yo puedo simplificar un sistema productivo en estas 3 unidades, la cual va a ser una unidad inicial de preprocesamiento, ¿ya? Una unidad de transformación y luego una sección de postprocesamiento, ¿ya? Para obtener finalmente un producto. O sea, aquí está, por ejemplo, un
un sistema productivo el cual puede tener distintas aplicaciones, pero siempre voy a poder llevarlo hasta esto. Si por ejemplo a ustedes se les ocurre pensar, y ahí esto es parte, como les digo, de la visión sistémica de la ingeniería de procesos, si por ejemplo queremos aplicar esta idea de sistemas al proceso de depuración, ya de, por ejemplo, de agua, o lodos, o etcétera, por ejemplo, un proceso de depuración de agua, entonces en este caso, para las aguas, la materia prima ya sería básicamente un agua residual. Y una primera etapa de preprocesamiento podría ser fundamentalmente todo lo relacionado con el desarenado, ¿no es cierto? Con primero la criba, por ejemplo, la separación de gruesos que vienen, luego un desarenado, o sea, todas las separaciones físicas que van a tener entonces como resultados iniciales, o sea, van a tener asociados unos productos, productos secundarios, por ejemplo, que son aquellos que van a ir a otros procesos. Y esos otros procesos también pues, tendrán una parte de preprocesamiento, de transformación y una de postprocesamiento. ¿Ya? Si seguimos por la ruta del agua, entonces esta ruta del agua lo que hace es que primero preprocesa la materia prima, luego la transforma. Ya es una agua que está preprocesada. Y la transforma. ¿Y cómo la transforma? Por ejemplo, con un conjunto de reacciones que están asociadas, por ejemplo, al comportamiento de microorganismos, o sea, reacciones biológicas. También pueden ser químicas, también puede ser una serie de elementos. Y cuando hacemos esto, probablemente vamos a tener otros productos secundarios. Ya, por ejemplo, en este caso, podríamos pensar en un sistema en el cual existe unos lodos, los cuales tienen que ser tratados en otros procesos, que también van a tener un pretratamiento, vamos a poner acá un pretratamiento, van a tener una etapa de reacción o transformación y una etapa luego de post-tratamiento. ¿Ya? Y lo mismo entonces, por ejemplo, si pensamos ahora esta agua que ya está, por ejemplo, con una carga menor de microorganismos, ya porque entonces pasé por toda esta etapa, luego quizás el post-tratamiento podría estar asociado quizás a una etapa también que puede ser de reacción, ¿ya? O de, por ejemplo, otro tipo de operaciones, ya que por ejemplo en este caso podría ser la etapa de cloración, para obtener entonces un producto que podría ser agua con una determinada calidad. ¿Ya? Entonces, si observamos, cada una de estas etapas luego se va replicando para cada uno de estos productos intermedios. Si yo quiero, por ejemplo, el desarenado, entonces voy a tener un sólido que quizás lo tengo que secar, luego lo tengo que disponer, y luego lo tengo que, por ejemplo, otra opción. Y en el caso, por ejemplo, de los lodos, ¿ya? Estos lodos, por ejemplo, lo que quizás yo tendría que hacer es trabajarlo, quizás, por ejemplo, removiéndole el agua que estoy sacando de acá, y entonces esa agua que es parte de un sobrenadante que luego puedo concentrar más, quizás lo que tendría que hacer es meterlo allá adentro, ¿ya? Y entonces luego yo tengo una etapa de tratamiento, por ejemplo, el proceso de los lodos activados, que va entonces a generar un lodo que va a ser luego tratado de una determinada forma y va a producir un biogás, etc. ¿Ya? Entonces, para esta visión sistémica de las cosas, ustedes pueden observar de que existen unidades que representan distintas, ya sea operaciones unitarias o una operación unitaria o una operación de reacción, ¿ya? Y que corresponden a estas salas o elementos como grandes elementos o grandes lugares donde ocurren unas determinadas transformaciones o cambios de la materia prima en un producto o en un subproducto, ¿ya? Entonces, lo que hay dentro de estas unidades es también otros procesos. Entonces, si me voy allá adentro ahora del pretratamiento, por ejemplo, entonces acá lo que hay primero es una etapa de separación que corresponde a la criba, y luego esto que tiene los primeros elementos, luego va al desarenador, donde voy a obtener entonces otras cosas. Entonces, también dentro de esto, como les explicaba, hay otros procesos y yo le puedo hacer una lupa y entonces voy a ver lo mismo: pretratamiento, transformación, posttratamiento. Hay ocasiones donde no está, por ejemplo, el posttratamiento, hay ocasiones donde no está el pretratamiento, ¿ya? Pero va a existir esta relación, es de esperar que existan estas relaciones, ¿ya? Y también, así como es de esperar que existan estas relaciones, es de esperar que las relaciones estén interconectadas, ¿ya? Y una forma de ver la interconexión es básicamente viéndola así, de manera lineal, donde yo básicamente estos productos se transforman en las materias primas de otras unidades, ¿ya?
Y básicamente lo que uno tendría que hacer para analizar este tipo de sistemas es básicamente seguir el flujo de la información para ir modelando y simulando los distintos elementos que hay dentro de cada una de estas piezas o de estas secciones de la producción. ¿Ya? Y ahí uno tendría que hacer lo mismo que aplicamos hasta ahora, que es básicamente modelar y simular. ¿Ya? El tema acá, con todo esto, de la modelación con la simulación, es que para aplicar esta metodología de modelación y simulación, cuando yo aplico esta idea a una sola unidad, ¿ya? Si ustedes recuerdan, cuando yo trabajaba con una sola unidad, por ejemplo, un reactor, yo básicamente tenía que hacer un análisis de grados de libertad. Y el análisis de grados de libertad que yo hacía indicaba que yo era capaz de, por ejemplo, para el problema de análisis, conocer las características de la materia prima o decidir sobre las características de la materia prima, conocer las condiciones de operación o decidir sobre ellas, y a partir de eso, mediante el modelado y la simulación, yo soy capaz entonces de conocer la salida o la característica de mi producto, que es lo que hemos estado conversando ahora. Y claro, cuando yo tengo esta idea, esta metodología, y yo tengo un sistema en serie, como de hecho el ejemplo que ustedes están resolviendo, básicamente implementar esta idea de que yo conozco materias primas y a partir de esto yo obtengo productos. Cuando tengo un sistema que está en serie, o sea, cuando tengo que la salida del primero va a entrar, es la entrada del segundo, básicamente parece ser trivial la aplicación de lo que hemos visto, ya de simulación y análisis de grados de libertad, modelación, análisis de grados de libertad y simulación a un sistema que tiene un flujo de información bien característico, de izquierda a derecha, por ejemplo, o de arriba hacia abajo. ¿Ya? Porque solamente necesito conocer la materia prima, características de operación del equipo, para entonces conocer la salida, que luego se va a transformar en la entrada del siguiente. ¿Ya? Y entonces los grados de libertad cierran y todo es súper bueno. Y ustedes, tal como lo están haciendo, pueden implementar esto de manera secuencial en un programa. O sea, desde esta perspectiva ya sabemos trabajar con estos sistemas que tienen este flujo de información que va transformándose a medida que va avanzando la transformación. Pero ¿qué pasa cuando existen cosas como esta? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos un sistema que tiene un reciclo? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, este reciclo, en vez de el agua que está acá, ingresarla a la etapa de post-tratamiento, le ingresamos, por ejemplo, en la etapa de transformación nuevamente? ¿Qué pasa si yo hago eso? ¿Cambiará un poco la forma de cómo voy a resolverlo? ¿Habrá alguna manera de resolver este sistema? ¿Se generará algún problema con los grados de libertad asociado a intentar resolver esto de manera serial? Entonces, lo que estudiamos en esta parte del curso es identificar la topología de nuestro diagrama de procesos, entendiendo la topología como el ordenamiento espacial de las unidades, y evaluar si es que esa topología permite resolver nuestro sistema, como lo estamos haciendo hasta ahora, o existe una configuración de conexiones de las unidades o de las secciones que implica que tengo que generar algún tipo de análisis extra para poder resolverlo. Por ejemplo, en este caso, la existencia de un reciclo generaría una dificultad. ¿Por qué? Porque si yo sigo un análisis en serie, ya voy a cambiar acá, por ejemplo, lo voy a cambiar. Entonces, si yo hago un análisis en serie, yo conociendo las materias primas y las características del sistema de pretratamiento, yo podría resolverlo. Y entonces conocer lo que ingresa a la etapa de transformación. ¿Ya? Y ahí el análisis de grado de libertad sería 0. Pero resulta que cuando yo intentara resolver la transformación, requeriría, aparte de conocer la información que viene del sistema de pretratamiento, información del reciclo que viene de esta etapa de acá. Y la información del reciclo que viene de la etapa de acá no la puedo conocer hasta que conozca la salida de este sistema. Entonces acá se genera un reciclo de información que desde el punto de vista de la implementación en la simulación no podríamos hacerlo de manera serial, secuencial. ¿Por qué? Porque resulta que la entrada de una unidad depende de su salida. Entonces, básicamente en el análisis de grados de libertad me diría,
si tú quieres resolver este sistema, tienes que conocer la entrada, pero para conocer la entrada vas a tener que conocer la salida. Entonces, en esos casos, vamos a tener que entonces aplicar, y vamos a aplicar la metodología de identificación de estos reciclos con base en un análisis de la interconexión de las unidades y a partir de las corrientes de salida y de entrada. Y entonces eso es parte de lo que vamos a ver en el curso de diagrama, de la parte de simulación de diagramas de proceso, ¿ya? Y está basado fundamentalmente en este hecho, de que cualquier sistema productivo se puede definir en distintas unidades, entre distintas unidades, ya sea secciones completas con varias operaciones unitarias o una sola operación unitaria. Es irrelevante eso, se puede ver siempre como cajas que entran y salen. Y entonces, asociado a esta interconexión, identificar que cuando existen reciclos de material, reciclo de energía, que es lo que esperamos que pase, porque el reciclo es nuestro mejor aliado, porque nos ayuda a economizar en materias primas y economizar en energía, y por lo tanto ser un proceso sostenible. Entonces, tenemos que considerar que los sistemas con reciclo vamos a tener que evaluarlos, identificarlos y a partir de eso proponer una metodología un poco distinta para la simulación, a diferencia de lo que podríamos hacer en este caso en esta simulación en serie. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver tiene que ver con esta idea. ¿Ya? Y entonces el análisis que vamos a implementar nos va a permitir igual estudiar y analizar la respuesta, en este caso del sistema productivo, en función de las variaciones en las entradas. Pero ahora viendo todo este sistema de producción como un todo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a identificar que este diagrama de procesos se puede entender como un conjunto de unidades o de subunidades dentro de otras secciones, las cuales tienen asociadas entradas y tienen asociadas salidas. Y lo que vamos a hacer es el mismo análisis que hicimos para este certamen, por ejemplo, donde estamos evaluando cómo afectan nuestras salidas a nuestras entradas a nuestras salidas para tomar decisiones, pero ahora en un sistema grande, el cual va a requerir un análisis extra asociado a cómo tengo que resolver este sistema. Si lo puedo resolver en serie o tengo que identificar o hay reciclos y entonces los reciclos van a tener que, voy a tener que entonces aplicar otras metodologías para su simulación. Entonces, esto es como la pincelada súper general de lo que vamos a resolver. Entonces, cuando hagamos este análisis que nos va a permitir identificar una secuencia de cálculo que va a ser la implementada en la simulación, luego vamos a usar, por supuesto, todo lo que vimos anteriormente para simular cada una de estas unidades. Entonces vamos a aplicar igual el método de simulación del método de Newton, ya que está en el FSOL. Pero ahora antecedido por un análisis inicial que me permite definir cuál es la secuencia de cálculos que voy a realizar a partir de la información que conozco. ¿Ya? Entonces, esta es como toda la representación que vamos a hacer, ya que les comento, que está relacionado con esta simulación de flowcharts, y solamente comentarios al respecto. Todo esto ya está implementado en algunos simuladores, ya simuladores comerciales. ¿Ya? ¿Qué simuladores existen? Muchos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los simuladores dependen mucho del tipo de aplicación que uno use. ¿Ya? En general, por ejemplo, un simulador comercial como Aspen Plus y HYSYS, que son parte de la misma familia de simuladores, se ocupa bastante en la industria de la petroquímica. Pero yo sé que, por ejemplo, el profe de ustedes, el profe Claudio, ya ha llegado a implementar este tipo de simuladores en otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones que son relacionadas con el beneficio mineral. Entonces también se puede. ¿Ya? Pero aparte de esta diferencia que existe entre los distintos simuladores, la mayoría de estos simuladores comerciales, ya que, como les digo, tienen la diferencia que están enfocados en distintos procesos, porque tienen preconfiguradas reacciones, por ejemplo, comúnmente asociadas a la petroquímica, o en este caso el PRO2 o SuperPRO, que están asociados, por ejemplo, a las reacciones biológicas, tienen en común algo. Y que lo que tienen en común es que todos estos simuladores hacen un análisis del PFD que yo quiero simular. Y a partir de este análisis del PFD, lo que hacen es implementan una secuencia
de cálculo, asociado a la topología, a la interconexión que tienen las unidades. Y claro, si es que, por ejemplo, mi PFD es así, entonces la secuencia de cálculo es lineal. Conocido a la entrada, calculo la salida, como se conoce esa, calculo la otra, y así. Pero cuando existen, como les decía, reciclos, entonces el sistema también es capaz de tomar en consideración esos reciclos y a partir de eso entonces definir una secuencia de cálculo que permita resolver unidad por unidad, de tal manera de mantener esta idea de aplicar estos conceptos de simulación a cada una de las unidades de manera independiente. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver es parte de lo que hace Aspen y HYSYS. Tiene un algoritmo de secuenciamiento y de cálculo, y eso les puede servir a ustedes para, si no tienen disponible HYSYS y quieren implementar la simulación de un diagrama de procesos en Python, MATLAB, Excel, lo pueden hacer igual. Entonces la idea es aplicar y comprender cómo vamos a hacer este secuenciamiento de cálculo. ¿Ya? Hay otros enfoques que también vamos a conversar que tienen que ver con si es que no quiero o si es que no puedo, o si es que considero que el análisis topológico es irrelevante o se puede hacer de mejor manera. Otra forma sería resolver todo esto de manera conjunta. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta parte de la materia. ¿Ya? Entonces, con esta presentación ya termina la clase de hoy, para no llenarle un poco más la cabeza con lo que ya están trabajando. Si se fijan, lo único que hice fue contarles un poco de qué se trata, y justamente me está escribiendo Felipe que le toca hacer la ayudantía de esta semana, y él les va a subir un ejemplo, pero úsenlo o revísenlo una vez que más o menos ya estemos avanzados en la materia, que va a ser desde el próximo viernes. Ya. ¿Dudas que quieran comentarme antes de terminar? Nada, profe. No. De Ya. momento nada, profe. Muy bien, señores y señoras. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido la primera parte esta de revisión. Les pido disculpas por mi descuido. Ya, y nos veremos entonces nosotras y nosotros el próximo viernes. Que estén muy bien. Muchos Igualmente, saludos y que profe, les buena vaya semana. muy bien. Cuídese. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Adiós.